Sección 9. Estados financieros consolidados y separados. Por medio de la siguiente presentación queremos dar a conocer la importancia que tiene la sección 9 Estados financieros consolidados y separados de la NIF para pymes. Para dar inicio indicaremos el objetivo de la sección 9. Nos indica cuándo se deben de presentar los estados financieros consolidados e indica los requerimientos para la preparación de los estados financieros consolidados, separados y combinados. Estados financieros consolidados. La información financiera presentada es del grupo, nos quiere decir que la controladora y sus subsidiarias como una sola entidad contable. Estados financieros separados. La NIF de pymes no lo exige, pero si la pyme lo desea realizar, requiere que la entidad elija el modelo del costo o el modelo del valor razonable para contabilizar. En esos estados financieros, sus inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas. Estados financieros combinados. Presentan información financiera acerca de dos o más entidades controladas por un único inversor como si se tratara de una sola entidad contable. Su alcance define las circunstancias en las que una pyme presenta los estados financieros consolidados y el procedimiento para la preparación de los mismos. En la misma incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados. Requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en esta NIF. Y deberá incluir todas las subsidiarias de la controladora. Si se cumplen las siguientes dos condiciones, no será necesario que la controladora elabore estados financieros consolidados. Si la controladora es ella misma una subsidiaria, y su controladora última, o cualquier controladora intermedia, elabora estados financieros con propósito de información general, consolidados que cumplen las NIF completas o con esta NIF o no tiene subsidiarias distintas de la que se adquirió con la intención de su venta o disposición en el plazo de un año. Una controladora deberá contabilizar a la subsidiaria al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. Si el valor razonable de las acciones se puede medir con fiabilidad o en otro caso, al costo menos el deterioro del valor. Procedimiento de consolidación. Los estados financieros consolidados presentan la información financiera del grupo como si se tratara de una sola entidad económica. A. Debe combinar los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias línea por línea, agregando las partidas que representen activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de contenido similar. B. Deberá eliminar el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente a la controladora en cada una de las subsidiarias. C. Deberá medir y presentar a las participaciones no controladoras en los resultados de las subsidiarias consolidadas para el periodo sobre el que se informa por separado de las participaciones de los propietarios de la controladora. D. Deberá medir y presentar las participaciones no controladoras en los activos netos de las subsidiarias consolidadas por separado de la participación en el patrimonio de los accionistas de la controladora. Las participaciones no controladoras en los activos netos están compuestas por el importe de la participación no controladora en la fecha de la combinación inicial, calculado de acuerdo con la sección 19 Combinaciones de negocios y plusvalía.
La porción de la participación no controladora en los cambios en el patrimonio desde la fecha de la combinación. Transacciones y saldos intragrupo. Se eliminarán en su totalidad las transacciones y los saldos intragrupo, incluyendo ingresos, gastos y dividendos. Las pérdidas intragrupo pueden indicar un deterioro en el valor, el cual requiera su reconocimiento en los estados financieros consolidados. Fecha uniforme para la presentación de información. Se prepararán en la misma fecha sobre la que se informan los estados financieros de la controladora y de sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. Excepto si es poco probable realizarlos en la misma fecha. Políticas contables uniformes. Los estados financieros se deben bajo políticas contables uniformes. En el caso que un miembro del grupo utilice políticas diferentes para transacciones o sucesos, se deberá realizar los ajustes pertinentes al elaborar los estados financieros consolidados. Adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados desde la fecha de adquisición. Los ingresos y los gastos de una subsidiaria se incluirán en los estados financieros consolidados hasta la fecha en la que la controladora deje de controlar a la subsidiaria. Si una entidad deja de ser una subsidiaria, pero el inversor, su anterior controladora, continúa manteniendo una inversión en la anterior subsidiaria, esa inversión deberá contabilizarse como un activo financiero, de acuerdo con la sección 11 Instrumentos financieros básicos. O la sección 12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros desde la fecha en que la entidad deja de ser una subsidiaria, siempre que no se convirtiera en una asociada. El importe en libros de la inversión en la fecha en que la entidad deje de ser una subsidiaria deberá considerarse como el costo en la medición inicial del activo financiero. Participaciones no controladoras en subsidiarias. Una entidad presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado dentro del patrimonio, por separado del patrimonio de los propietarios de la controladora. Una entidad revelará las participaciones no controladoras en los resultados del grupo por separado del estado del resultado integral. Información a revelar en los estados financieros consolidados. En los estados financieros consolidados se deberá revelar a. El hecho de que los estados son estados financieros consolidados. B. La base para concluir que existe control cuando la controladora no posee, directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto. C. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados. D. La naturaleza y el alcance de cualquier restricción significativa, como, por ejemplo, las procedentes de acuerdos de fondos tomados en préstamo o requerimientos de los reguladores sobre la capacidad de las subsidiarias para transferir fondos a la controladora en forma de dividendos en efectivo o de reembolsos de préstamos. Estados financieros separados. La NIF para pymes no requiere la presentación de estados financieros separados para la entidad controladora o para las subsidiarias individuales. Los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria no son estados financieros separados. Elección política contable. La entidad deberá adoptar una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta, la cual pueden ser
al costo menos el deterioro del valor, o sea la cantidad en que excede el importe en libros de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable, o al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. La entidad deberá aplicar la misma política contable a todas las inversiones de una categoría, pero podrá elegir políticas diferentes para las distintas categorías. Información a revelar en los estados financieros separados. Deberá indicar que los estados son estados financieros separados. La descripción de los métodos que fueron utilizados al contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas, e identificar los estados financieros consolidados u otros estados financieros principales con los que se relacionan. Estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversor. Esta NIF no requiere que se preparen estados financieros combinados. 1. El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados. 2. La razón por la que se preparan estados financieros combinados. 3. La base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados. 4. La base para la preparación de los estados financieros combinados. 5. La información a revelar sobre partes relacionadas requerida en la sección 33. Información a revelar sobre partes relacionadas. A continuación, observaremos un caso práctico de la sección 9. Entonces te voy a presentar un archivo en Excel en donde tengo los cálculos de estados financieros consolidados, los cuales también servirían de base para una mejor comprensión de los combinados. Voy a explicarte entonces el funcionamiento de esta hoja de trabajo, la cual denominé preliminar balance, en la cual se va a registrar la diferencia en la valorización de los activos y los pasivos para la subsidiaria en el momento de la compra. Entonces tenemos una primera columna denominada entidad A, que va a mostrar los saldos del estado de situación financiera para la controladora, una columna denominada entidad B, que va a mostrar los mismos saldos como importe en libros para la subsidiaria antes del momento de la adquisición, y vamos a ver una tercera columna denominada entidad B, que va a mostrar los valores razonables en el momento de la compra para los activos y pasivos de la subsidiaria. Vemos entonces que hay diferencias, por ejemplo, en las cuentas como propiedad, planta de equipo e inventarios corrientes, en donde el valor razonable es superior a lo que estaba registrado como importe en libros. El primer paso es entonces agregar como un activo para la controladora la inversión que se va a hacer en la entidad B, que en este caso va a representar 20 millones de pesos. El segundo paso es tomar la columna en donde aparecen los valores razonables y sacar un balance, que será lo mismo que a la sumatoria de los débitos se le va a restar la sumatoria de los créditos. Miremos ahora el consolidado del estado de resultados. Tenemos entonces, de igual manera, una primera columna que va a representar los saldos para la controladora, en el cual no se está incluyendo el otro resultado integral para simplificar este ejemplo. Tenemos entonces también la columna con los saldos para la entidad B y una tercera columna que va a denominarse ajustes de consolidación. Esta columna lo que va a registrar es las variaciones provenientes de la adquisición para el estado de resultados, en donde tenemos las siguientes.
Se registra entonces un saldo en gastos de administración por 2.292.560 que va a representar un periodo de amortización para la plusvalía con una vida útil estimada de 5 años. Se va a decir entonces que estos valores se van a ir encajando en las reservas de la empresa que se va a registrar en el patrimonio. Entendiendo por esa plusvalía como el valor como activo que se está ganando sobre la valorización real que proviene de los activos y los pasivos de la subsidiaria que se está adquiriendo y que se registraron en el balance dentro de la hoja de trabajo. Así, la otra variación registrada proviene de la tasa impositiva, puesto que al consolidar los estados financieros, la valorización del 33% por impuestos sobre dicho conglomerado va a ser inferior a la valorización del 33% de tasa impositiva para cada una de las dos entidades por separado. El paso final entonces para el estado de resultados es generar un balance final con los débitos y los créditos del mismo. Miremos entonces el consolidado del estado de situación financiera. Para poder generar una mayor comprensión, puse una serie de anotaciones a lo largo de esta hoja de cálculo. ¿Cómo son los pasos que hay que seguir? Bueno, entonces tenemos la primera columna en donde aparecen los saldos nuevamente para la controladora. Tenemos una segunda columna que va a aparecer el importe de libros para la subsidiaria, tal cual como vimos en la hoja de trabajo, pero ahora vamos a ver una tercera columna que es la de ajustes de consolidación. En ella, ¿qué va a aparecer? Van a aparecer únicamente los saldos que en la hoja de trabajo presentan diferencia entre su valor en libros y su valor razonable. Por ejemplo, tenemos que inventarios corrientes presenta una diferencia entre estos dos valores, entonces esa resta es la que se va a poner aquí y así sucesivamente con todas las cuentas que tengan diferencia. Bueno. El paso siguiente es anular en la columna de ajustes de consolidación el valor que se había registrado en el activo de la controladora por la inversión en la entidad B. Esto porque en el estado consolidado no puede aparecer esta cuenta contable. Bueno, vamos lentamente al paso siguiente y es el registro de la plusvalía que, como expliqué anteriormente, representa la diferencia del valor registrado como activo menos el pago realizado a valor razonable, es decir, que representa una ganancia. Este va a provenir entonces de los 20 millones que se registraron como activo menos el valor de el balance de los valores razonables que se tenía en la hoja de trabajo y asimismo también se le va a restar la amortización del primer periodo realizado en el estado de resultados. De esta manera, la pregunta que sobreviene es la siguiente. Si a este valor de la plusvalía se le restó la amortización realizada en el estado de resultados, que siendo un activo, esta resta representaría un crédito, entonces, ¿dónde se registraría el valor débito como contrapartida? Y eso se va a hacer en el patrimonio como reservas, donde estoy especificando aquí que proviene de la amortización de la plusvalía. Y es que si esto se va a encajar como reserva, va a restar el valor de la utilidad del periodo. Es decir, que resta el patrimonio, con lo cual daría una caracterización como débito que serviría entonces como contrapartida a el activo que habíamos restado. El paso siguiente, vamos de manera muy estructurada, es el restar del patrimonio todo lo proveniente a la subsidiaria. Si te das cuenta que estás observando,
van a ir quedando únicamente los saldos de la controladora en el patrimonio. Pero entonces, aquí hay una excepción que sería en las ganancias por operaciones continuadas, donde en vez de quedar los 39.346.920 en la consolidación, quedan 40.103.465. ¿De dónde proviene la diferencia? Del segundo dato registrado en los ajustes en el estado de resultados, que era la diferencia que se registró en los gastos por impuestos, donde estamos diciendo que se genera una ganancia, puesto que se están pagando menos impuestos. Entonces, ese valor es el que va a quedar registrado acá y que va a marcar esta diferencia. Entonces, como en el caso de la plusvalía, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si en el patrimonio el manejo del ajuste de los impuestos va a representar un crédito que aumenta el patrimonio, ¿dónde estaría su contrapartida débito? Y esto sucede en el pasivo, en donde este valor resta al pasivo, o sea, es un débito, y esto debido a que el pago de impuestos como pasivo hacia ese tercero va a disminuir en ese valor. Ya en este punto, como te puedes dar cuenta, tenemos cuadrado nuestro balance consolidado, donde tenemos sumas iguales en la ecuación patrimonial. Asimismo, se puede hacer un paso adicional que no se verá reflejado en los informes oficiales, y es la comprobación de los ajustes para determinar las sumas iguales entre débitos y créditos en las cuentas de variación. Entonces, ¿qué se hizo en este paso? Simplemente se tomó la columna de ajustes de consolidación y se empezaron a segmentar en débitos y créditos. Entonces, por ejemplo, este valor es débito, este valor de menos 20 millones de la inversión en la entidad es crédito porque está restando al activo. Caso contrario, como sucede con la cuenta de impuestos que está restando el pasivo, entonces debe ser un débito, etcétera, etcétera. Y lo puse de tal manera que se pudiera hacer la sumatoria, en donde comprobamos a través de las sumas iguales que estos movimientos de cuenta no van a afectar la dinámica de igualdades en la ecuación patrimonial.